Queridos hermanos, un saludo a todos ustedes que están aquí en esta mañana de domingo en la Basílica Menor de San Francisco, pero también un saludo a todos los hermanos que a través de los medios de comunicación participan de esta Eucaristía que celebramos como Iglesia, pueblo de Dios. Saludamos a todos los enfermos, a todos los ancianos, aquellos que participan también de nuestra Eucaristía. Jeremías señala el origen divino de la vocación profética. Es lo que hemos escuchado en la primera lectura. Y desde ya una de las cosas que se nos invita a saber es que el llamado es de Dios y nadie puede atribuirse un llamado a un servicio que no sea del mismo Dios. El Señor anima al profeta diciéndole que estaría siempre con él. La misión a la cual él le envía le advierte que no será fácil y no será una tarea sencilla, pero le asegura que Él estará con él y Él será como una plaza fuerte, como una columna de hierro que le ayudará a permanecer firme contra todos aquellos que combatirán contra Él. Le asegura que ninguno de aquellos combatientes contrarios al profeta lo derrotará, porque Dios está con él. La caridad de la que hoy San Pablo nos habla en la segunda lectura nos invita a recordar que ella debe ser el signo distintivo del discípulo de Cristo y la caridad debería ser el anuncio más claro del Evangelio. Debemos recordar que por la caridad y en la caridad nosotros también nos hacemos profetas y testigos de la verdad eterna que no es otro sino el mismo Cristo. Queridos hermanos, hoy más que ayer el mundo necesita, o nuestra sociedad, nuestras familias, nuestros jóvenes, tienen necesidad de profetas y testigos que sean fieles y creíbles y que anuncien a Cristo y el Evangelio para darle sentido a la existencia en este mundo y que esa existencia sea arraigada en el mismo Dios, en el Dios que salva, el Dios que se inclina sobre la criatura más querida por Él, es decir, el ser humano, que ha sido creado a su imagen y semejanza. Solo en el Evangelio también el hombre encuentra un fundamento seguro para la existencia y de esa manera se abre a la esperanza de un futuro de felicidad y de paz. Recordemos la semana anterior cuando en este mismo Evangelio Jesús en la sinagoga de Nazaret, después de haber leído el pasaje del profeta Isaías, al final dice a sus oyentes: hoy se ha cumplido esta escritura que ustedes han escuchado con sus oídos. El Evangelio de este domingo nos sigue hablando de ese episodio, precisando que mientras primero todos estaban entusiastas y maravillados de las palabras que salían de la boca de Jesús, en un segundo momento este maravillarse causa incomodidad. Comenzó a moverse esta incomodidad en el corazón de los oyentes. Aquel joven rabí, del que habían oído hablar y contar muchos prodigios realizados en Cafarnaún, ahora
no solo hablaba con autoridad, sino que se ponía y se proponía como la encarnación de la misma palabra de Dios. Podemos nosotros percibir, Jesús sintió de inmediato el humor de la gente que poco antes lo escuchaba fascinada y con atención. Eran personas que habrían querido ver sus palabras acompañadas de señales prodigiosas como aquello que se contaba. Pero una cosa es cierta, la fe en Cristo no puede ser condicionada por los milagros. Todos nosotros sabemos, el milagro es un acontecimiento que nos lleva a Dios y lleva el sello de Dios. El milagro no se detiene en la grandiosidad del hecho en sí mismo, sino en orden a la salvación y sirve para hacer nacer y alimentar la fe de todas aquellas personas de las cuales son testigos o participan. Y el milagro está dirigido a todos, aun a aquellos lejanos, como lo aclara el mismo Jesús. Yo les digo, había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y 6 meses, y hubo una gran carestía en todo el país, pero a ninguna de ellas fue mandado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. Y añade, ciertamente había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Nos invita a saber que el mensaje de Dios no es solamente para algunos, sino que todos somos beneficiarios de ese mensaje. Jesús sabía bien que estas palabras que dijo a sus oyentes, como otras que dirá enseguida, habrían desencadenado el mal humor de la muchedumbre. Y podemos decir que el mismo Jesús sentía en la piel ese rechazo de sus oyentes. Ese rechazo que antes de él tantos profetas también habían experimentado, y por eso les repitió aquel proverbio, ningún profeta es bien aceptado en su patria. Sin embargo, nosotros que hemos escuchado esta palabra y la reflexionamos, no será el rechazo del pueblo de Israel o de los nazaretanos los que detengan la marcha de la buena noticia. Nos dice la lectura, todos en la sinagoga se llenaron de desprecio y lo condujeron a la cima del monte para despeñarlo, pero él, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Jesús es y actúa como profeta. No es un sacerdote del templo de Jerusalén, no es un maestro de la ley. La vida de Jesús se enmarca en la tradición del profeta o en la tradición profética de Israel. La autoridad de Jesús proviene de Dios. Empeñado en alentar y guiar con su espíritu a su pueblo querido, cuando los dirigentes políticos y religiosos no saben hacerlo. No es casual, pues, que todos los cristianos confesemos a Dios encarnado en los profetas. Queridos hermanos, los rasgos del profeta son inconfundibles. En medio de una sociedad injusta, donde cada uno busca su bienestar, silenciando el sufrimiento de los que lloran, es el profeta que se atreve a leer y a vivir la realidad desde la compasión de Dios, esa compasión que Dios tiene por los últimos. La vida entera del profeta se convierte entonces en presencia alternativa que critica las injusticias y llama a la conversión
y al cambio verdadero. Por otra parte, debemos recordar cuando la misma religión se acomoda a un orden de cosas injustos y sus intereses ya no responden a los de Dios. El profeta es el que sacude la indiferencia y el autoengaño. Critica la ilusión de eternidad y el absoluto que amenaza a toda religión y recuerda a todos que solamente Dios salva. La presencia del profeta introduce pues una esperanza nueva y nos invita a pensar en un futuro desde la libertad y desde el amor de Dios. Jesús, el Verbo de Dios que ha puesto entre nosotros su morada, está todavía presente entre los hombres. Resucitado, camina con nosotros y nos guía, sosteniéndonos en la misión que Él mismo nos ha confiado, que no es otra sino la de ser sus testigos. Testigos que instruyen a todos los hombres sobre la verdad que salva. Es verdad, todos nosotros conocemos la verdad. La predicación del Evangelio es confiada principalmente a los apóstoles y a sus sucesores. Pero todos cuantos hemos sido bautizados en Cristo, somos llamados también y enviados para ser testigos y profetas ahí donde hemos sido puestos a vivir o trabajar en este momento de la historia en el que también nosotros contribuimos a realizar esa historia unida a Cristo, construir esa gran historia de la salvación. Todos nosotros tenemos la tarea de hacer resplandecer la luz del Evangelio y anunciar como Jesús el amor misericordioso de Dios que nos salva en el Hijo. Ese Hijo que es su palabra eterna, ese Hijo que es la verdad. Entonces, queridos hermanos, todo bautizado es un profeta y del profeta comparte también los temores y fatigas, como ha sido con todo y como sucedió a Cristo, que experimentó la hostilidad y el rechazo en medio de las dificultades. Dios nos repite aquellas palabras que un día dijo al profeta Jeremías y de esa manera nos anima y nos invita a no desalentarnos, a no desesperanzarnos ante la realidad que vivimos, ante las situaciones diversas y adversas que vivimos. Por eso Él nos dice hoy, no tengas temor, diles todo lo que te ordenaré. He aquí hoy, hago de ti como una ciudad fortificada, una columna de hierro y una muralla de bronce contra todo el país, contra los reyes, contra los jefes, sus sacerdotes y el pueblo del país. Te harán la guerra, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para salvarte. Es la seguridad que Dios nos da hoy a través de su palabra y es lo que nos invita hoy a que nosotros sigamos manteniéndonos fieles a ese Dios en nosotros y con nosotros. Queridos hermanos, como iglesia no podemos ignorar la dimensión profética de Jesús y de sus seguidores. Como iglesia, es verdad que nos preocupa la escasez de sacerdotes y todos nosotros pedimos por las vocaciones para el servicio sacerdotal, pero también es necesario que no olvidemos pedir a Dios que suscite profetas en nuestra iglesia.
porque una iglesia sin profeta corre el riesgo de caminar sorda a la llamada de Dios, a la conversión y al cambio. Un cristianismo, un cristiano o un catolicismo sin espíritu profético corre el riesgo de quedar controlado por el orden, sea social o sea político, o sea por la tradición o el miedo. Sin embargo, el Señor nos invita a nosotros, como católicos y como cristianos, a no cerrarnos a la novedad que Dios trae para cada uno de nosotros, que no es otra, la salvación y el amor misericordioso de ese Dios con nosotros. Que Dios nos acompañe y que Dios guíe nuestro testimonio y el caminar de cada uno de nosotros, así sea.